Derivadas. En este caso vamos a empezar con las seminíferas o espermatófitas, que también se les conoce como fanerógamas. Ellas tienen el cormo, que es un conjunto de tejidos y órganos especializados en raíces, tallos y hojas. Además, son las que presentan mayores avances en tejidos de transporte o haces vasculares y son plantas productoras de semilla, como lo dice su nombre, seminíferas. Los dos principales grupos son las gimnospermas, que tienen las semillas desnudas. Gimno significa desnudo y esperma semilla. Y las angiospermas tienen más bien la semilla encapsulada. Esta que sale acá es una solanácea, familia de la papa y el tabaco, una brumancia o reina de la noche. Es una planta muy común en los jardines y en zonas de crecimiento secundario, cafetales, etcétera, y que muchas veces eh, se han escuchado historias, ya que posee alcaloides muy potentes y es parte del folclore, digamos. Gente que ha tenido serios accidentes eh, por consumir este tipo de planta. Entonces, eso nos deja claro que hay muchas cosas en las plantas que aún no conocemos, no hemos estudiado, propiedades potenciales de uso médico o industrial, y especialmente con este grupo de plantas seminíferas. Vean que estas plantas aparecieron hace unos 350 millones de años en el Devónico, pero empiezan a dominar la Tierra allá por el Pérmico superior, hace unos 250 millones de años. Luego vino ahí una extinción, la más grande que ha habido, la del Pérmico, pero siguieron eh, dominando la Tierra por muchos millones de años hasta que llegó el evento KT hace unos 65 millones de años, donde hubo una extinción masiva por causa de un asteroide, probablemente, y eso más bien permitió una radiación adaptativa de estas plantas, tomando ventaja sobre otros grupos, y especialmente las plantas con flores fueron las que se beneficiaron mayormente dentro de este grupo. Ellas tienen un desarrollo paralelo con los helechos, que también son muy abundantes en ciertos ambientes, especialmente tropicales. Vamos a hablar de las gimnospermas. Esto es como un nivel de organización más que algo necesariamente sistemático. Este grupo de las gimnospermas, como su nombre lo dice, tienen las semillas desnudas y no tienen frutos verdaderos. Más bien lo que tienen son escamas u hojas modificadas para aportar polen o semillas. Los microsporófilos son similares a los estambres, o sea, son masculinos. Y los megasporófilos son similares a los carpelos, o sea, que son femeninos. Pronto los veremos. Acá, por ejemplo, les puse un ejemplo de una araucaria, que es un tipo de conífera sudamericana, símbolo de la zona de Paraná, en Brasil. Muchas veces tenemos estos árboles en los parques y no pensamos que son neotropicales, a pesar de ser coníferas. Eh, y bueno, ¿qué ventaja tiene el desarrollo de las semillas? Las semillas protegen a los embriones, nutren al embrión, permite al embrión entrar en un estado de latencia o reposo, incluso puede ser de cientos o miles de años, como es el caso de la flor de loto, cuyas semillas pueden durar cientos o miles de años inactivas. Y eso ha pasado con muchas especies de plantas que han encontrado, por ejemplo, en tumbas, en catacumbas y cosas así, las ponen a germinar y están vivas, incluso especies que están prácticamente extintas o extintas en la actualidad. Las gimnospermas tienen un ciclo de vida igual de alternancia de generaciones. Vean que en los conos reproductivos, tanto masculinos como femeninos, se generan estas semillas. Ahí hay un error en la imagen, ya que dice inflorescencias. Y sabemos que estas plantas no tienen flores. Pero igualmente es bastante ilustrativa con, digamos, la forma en que están los carpelos o los microsporófilos. Muchas veces la dispersión de estas plantas es especialmente a través del viento. Estas plantas gimnospermas podrían ser grandes árboles
o podrían ser arbustos. Incluso algunas tienen forma de palma o palmera, aunque son, digamos, más escasas de ver acá en el país. Eso no es tan común. Y tienen resinas en tallos y hojas. Este, ya que muchas veces tienen canales resiníferos. Lo vemos muy común en especies como los pinos o los cipreses, como tienen olores fuertes de resinas y que incluso se han llegado a petrificar, como en el caso del ámbar. Las hojas simples suelen ser aciculares, o sea, como agujas en algunos como los pinos, y en las cicas, por ejemplo, que parecen palmas o palmeras, son hojas más bien compuestas. Eh, Son heterospóricas, ya que tienen ambos sexos, digamos, ya sea como micrósporas o macrósporas. La dispersión, como les dije, principalmente es anemocórica o por el viento. Uno de los grupos más antiguos son los cicadales, los cicadópsida, que son, por ejemplo, las cicas y samias, que son plantas que se utilizan ornamentalmente en jardines, o que en el caso de las samias hay especies incluso nativas en el país. No han cambiado demasiado según el registro fósil, como pueden observar ahí, y forman grandes estróbilos, especialmente los masculinos, en el caso de las cicas y las samias. Pues, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos una típica cica revoluta, que son las más populares como ornamentales, son plantas introducidas acá en el país. Se le pueden ver los óvulos desnudos o cuando produce los estróbilos masculinos. La samia, que es un grupo que es endémico en el país, generalmente no las encuentra en el sotobosque y producen también conos reproductivos. Son plantas que también se le están dando usos comerciales de, como plantas de jardín o de hotel o de parques, por ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Hay otro grupo que son los Lanetópsida, que son gimnospermas que tienen características convergentes con las plantas con flores dicotiledóneas, que tienen dos cotiledones en la semilla. Por ejemplo, la doble fecundación, tienen vasos, conductores, dos cotiledones. Y en la actualidad, pues hay como tres familias en el mundo. Esta, por ejemplo, es de Namibia, la Welwitschia, que bueno, parece como un organismo extraterrestre, más que una planta. Vive en los desiertos, en Namibia. La efendra, que si la vemos así, a grosso modo, digamos rápidamente, pues nos parecerá alguna planta vascular inferior o, o incluso alguna planta, digamos, dicotiledónea, más que una gimnosperma. O esto, el netum, que es una planta que está en Costa Rica, es una gimnosperma nativa, que si uno la ve así de lejos, pues podría pensar que esos son frutos, pero no lo son. Esta, por ejemplo, es Netum leiboldi. Entonces vean que llega a tener convergencias evolutivas grandes con las plantas que sí producen frutos o flores. Está también el grupo de los Ginkgo biloba, Ginkgoaceae, que tiene una única especie que está en China y Japón, que es milenaria dentro de la medicina china tradicional, ya que sus hojas se utilizan, perdón, sus hojas son aplanadas y la planta se utiliza como una medicina para, por ejemplo, el cerebro, tener más energía. Entonces, mucha gente le dice que es un fósil viviente, o que eso está mal utilizado, ese término, por tener tantos millones de años. En el grupo de los coniferófitas está, por ejemplo, Pinopsida, y ahí tenemos diferentes tipos de coníferas, que son árboles que generalmente producen, bueno, conos, como lo de la familia Araucariacea, Cephalotaxacea, Cupersácea, Pinácea, Podocarpácea y Toxodiacea.
Hay fósiles bastante antiguos de hace 300 millones de años. La mayoría son árboles, aunque pueden ser arbustos, y los estróbilos están dentro de pinos duros. Si ustedes han visto los pinos de un pino, valga la redundancia, los piños, perdón, verán que son duros, pero que dentro contienen estos estróbilos reproductivos. Más o menos hay unas 575 especies, y en este grupo se incluyen los árboles más altos del mundo, como las secuoyas y los redwoods. Pero bueno, aquí, si quieren conocer las secuoyas, pueden ir al Parque Nacional Volcán Irazú, sector Prusia, y ahí tienen unas plantadas. Esta es común en verla en los parques, las araucarias, por ejemplo, la araucaria equisetifolia, en parques aquí en el área metropolitana. Son coníferófitas o coníferas de América del Sur, especialmente la zona de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Esta, por ejemplo, de la Araucaria angustifolia, que les contaba, es un símbolo de la zona de Paraná en Brasil. Crece de esta manera y son abundantes en zonas especialmente subtropicales. El ciprés, que tenemos muchísimo en las zonas altas de Costa Rica, Cupressus lusitanica, viene de Guatemala y México, y es generalmente el que se utiliza como arbolito en Navidad y tiene ese olor característico, ¿verdad? Entonces aquí se pueden ver los pequeños conos que produce. Dentro de esta familia también tenemos al Juniperus communis o enebro común, el cual sirve para destilar la ginebra, que es una bebida alcohólica. Se utiliza mucho para hacer tipos en coctelerías. Entonces, se los pongo acá porque hay muchos estudiantes que son de la carrera de turismo. Entonces, esto les puede resultar útil en su momento. Se utiliza para aromatizar la ginebra. La familia Pinacea, donde tenemos al género Pinus. Vean que son diferentes los conos del pino y el ciprés, pero los del pino son generalmente, en este caso los femeninos son grandes, mientras que los masculinos más bien son pequeñitos. Y las hojas son aciculares, en forma de aguja. Muchas veces estas plantas, como los pinos y cipreses, producen alelopatría, que eso es que evitan mediante sustancias químicas que tiran alrededor del suelo que otras plantas lleguen a colonizar o que puedan desarrollarse. Tenemos también la familia Toxodiacea. Aquí se incluye, por ejemplo, el famoso árbol de tule que hay en México. Llega a tener 12 metros de diámetro y es uno de los árboles con mayor de diámetro que existe. Y sin duda, bueno, aquí también está las secoyas, Sequoia dendron giganteum, que es el árbol más grande del mundo. También están los redwoods que hay en Norteamérica. Y este es uno de los más grandes, el general Sherman, que es casi imposible de capturarlo en una única foto, llegando a medir más de 100 metros. En el país tenemos especies nativas del género Podocarpus, por ejemplo, Podocarpus costarricensis. Estas serían nuestras verdaderas coníferas. Y bueno, algunas se utilizan en parques y jardines. Pueden conocerlas si algún momento vienen a Heredia Centro, al frente de la POPS y al frente de la Inmaculada, que es la iglesia del Parque Central de Heredia. Hay un par de arbustos de Podocarpus. Pero también la pueden ver en zonas altas, como la zona de Los Santos o las zonas de Irazú, de Tapantí. Generalmente le dicen pino de montaña. Finalmente vamos a empezar a hablar un poco de lo que son plantas angiospermas o antófitas, ya que tienen flores y frutos, y son las plantas más diversas que hay en el planeta y las que dominan desde por lo menos los últimos 65 millones de años a la actualidad. Esta clasificación la hizo Arthur Cronquist. Él clasifica las plantas de flores en dos grupos principalmente, eh, lo que son las magnoliófitas, las liliópsidas, o que nosotros les decimos monocotiledonias, que tienen un único cotiledón en la semilla,
o magnoliópsidas o dicotiledóneas. Son las que tienen dos cotiledones. A diferencia de las gimnospermas, tienen un embrión en estructuras cerradas. Tanto el gametófito femenino como el masculino dependen del estróbilo, el cual es desarrollado en la flor. Las flores tienen cientos, si no miles de formas en este grupo. Algunas son diminutas, como el caso de la lemna, perdón, que está en esa, en esa imagen superior. Y otras son gigantescas, como esta famosa flor más grande del mundo, que tiene un olor aparentemente desagradable para atraer polinizadores, como a carne en descomposición o algo así. Y florece cada cierta cantidad de tiempo. Ellas dominan la flora terrestre y se originaron en los trópicos. Ya después se fueron dispersando hacia las zonas templadas. Aquí vemos el típico ciclo de vida de las angiospermas. Estas plantas producen pues flores, necesitan producir flores. Estas flores pues tienen, cuando son completas y perfectas, en este caso con ambos sexos, producen eh, las anteras, por ejemplo, y también los ovarios. Las anteras son masculinas, vean que se hacen meiosis, ahí se producen como lo que se llama el polen. Y ese polen, cuando se da la fertilización, pues ingresa por la parte femenina de la flor, donde están los óvulos. En este caso, lo que se llama ¿cómo se llama? El óvulo, el ovario. Y eso pues va a producir una fecundación, ¿verdad? Un organismo. eh, que finalmente pues se convertirá en una semilla, en un embrión, ¿verdad? Estas semillas pues tendrán diferentes formas de dispersión, muchas veces mediante la formación de frutos, que podrían ser secos o carnosos, y la dispersión podría ser ya sea por viento, por agua o en muchísimas especies mediante animales que podrían consumir los frutos, como aves, como mamíferos. Aquí, por ejemplo, vemos un caso de polinización entre la mariposa monarca y las flores de Asclepias, que necesitan que la mariposa, en este caso, introduzca la proboscis para que ahí se dé el entrecruzamiento. Las plantas con flores pueden tener muchas estrategias reproductivas, o sea, ellas se podrían reproducir asexualmente, se podrían reproducir sexualmente, eh, o incluso podrían tener una autopolinización. Pero también hay plantas con flores que son de un sexo o de otro. Algunas, como les digo, tienen ambos sexos, que se le conoce una flor perfecta. Y pues son muy adaptables en ese sentido, son muy plásticas, digamos, en las estrategias que utilizan para reproducirse. Siempre siendo la reproducción sexual pues la que mayor diversidad genética les va a dar, pero en una situación de abundancia de recursos o de emergencia, ellas pueden acudir a otros métodos de fertilización. Pero igualmente aquí recuerden, se da la alternancia generacional, ya que el árbol o el arbusto o la enredadera que vemos es la fase esporofítica, y ya dentro de la flor, pues ahí estamos viendo las fases gametofíticas. Y aquí les dejo algunos videos que hice este fin de semana en la zona de Monteverde para ilustrar algunos temas de las plantas con flores.
la polinización es un proceso muy importante ecológico que tenemos en los bosques de todo el planeta, y las plantas que son angiospermas o plantas con flores muchas veces han evolucionado para tener polinizadores. Por ejemplo, esta planta que le conocen como labios ardientes, esos colores rojizos son atrayentes para diferentes polinizadores que pueden ser abejas, mariposas, moscas, avispas. Y aunque nosotros los vemos de este color, probablemente los insectos los ven de otros colores en los rangos invisibles del ultravioleta. Vean que el registro más antiguo de estas plantas angiospermas está en España, hace más o menos unos 130 millones de años. La Montsecchia vidali. Y es muy interesante porque estas zonas de Europa, pues en ese momento parece que eran bastante tropicales, diferente como es hoy. Las angiospermas, como les contaba, es el grupo más diverso de plantas. Hay más de 250.000 especies solo en este grupo, y también se pueden considerar las más exitosas hasta la actualidad. Si lo comparamos con las 575 especies de coníferas, por ejemplo, pues es un porcentaje muy, muy pequeño comparado al de las plantas con flores. Eh, Más o menos equivalen como a un 14% de la diversidad terrestre. Vean que, sin embargo, no es el grupo más diverso, ya que los artrópodos, por ejemplo, son mucho más diversos en especies, pero las plantas sí son la base de la cadena o la pirámide o la red trófica, y por ende van a estar en altas abundancias, ya que son productores primarios. La gente se tiene que confundir por esas dos razones, pero no es lo mismo la cantidad de individuos que la cantidad de especies. ¿Qué ventajas tienen estas plantas y por qué han sido tan exitosas, especialmente en los últimos 65 millones de años? Bueno, originalmente estas plantas, pues por lo menos en el periodo Cretácico, eran bastante tóxicas, algunas de ellas, como las magnolias, ya que vivían con animales herbívoros que eran muy grandes. Y eso era una defensa, pues, química contra ellos. Ya luego más bien pues fueron haciéndose más amigables, digamos, con los animales que las dispersaban o polinizaban. Pues tienen una gran plasticidad del cuerpo vegetativo. Estas plantas colonizan cualquier ambiente, prácticamente están en todo lado, ¿verdad? Al menos en lo que es la tierra. Y tienen una reproducción mucho más eficiente. Las flores son hermafroditas. Las flores pueden ser pequeñas y de rápida fecundación. Pueden producir muchísimas flores. Y la producción de gametófitos dentro de los carpelos es también una gran novedad, ya que también protege bastante a la semilla, más que en los otros grupos de plantas. Y esa protección le puede dar mayores posibilidades de germinar. También la coevolución que han tenido con los animales ha sido vital para ese éxito, ya que la zocoria es una manera muy eficiente de lograr que una semilla se mueva lejos de un sitio de origen y logre pues fructificar. En este caso el polen está protegido por una doble capa en estas plantas. Y aquí pueden ver algunas otras características de estas plantas con flores. Algunas angiospermas primitivas, la ninfaea, la flor de loto, vean que les contaba que tiene semillas que pueden vivir miles o cientos de años. Y tenemos esta otra, Amborella tricopoa, que se supone es uno de los vegetales vivos más estrechamente relacionados a las primeras angiospermas. Características para diferenciarlas, vean que las dicotiledonias son las más abundantes. La mayoría de árboles, por ejemplo, arbustos que conocemos son dicotiledonias. Y el típico ejemplo es la semillita de frijol que los ponían a sembrar en la escuela.
tenía 2 cotiledones. También, que en este caso son 2 embriones, perdón. También las hojas, generalmente las dicotiledonias tienen una nervadura ramificada. La típica hoja que ustedes dibujan sería una dicotiledonia. Los haces vasculares están dispuestos radialmente y las piezas florales generalmente tienen múltiplos de 4 o 5. Por su parte, si en un microscopio logran ver el polen, van a ver que tiene 3 poros o hendiduras. Mientras que las monicotiledonias, que son más derivadas todavía, tienen un único cotiledón, una nervadura que generalmente es paralela. Muchas veces vemos este tipo de hoja como de zacate, como de pasto, la hoja del maíz, la hoja del banano, la hoja de las heliconias. Son monocotiledonias, las bromelias, por ejemplo, que tienen nervaduras paralelas. Y los haces vasculares están esparcidos. Las flores tienen ya sea eh, piezas florales de 3 o de múltiplos de 3 y únicamente tienen un poro o hendidura. También muchas monocotiledonias tienen fotosíntesis del tipo C4, que es más eficiente que la del tipo C3, que es la que tendrían la mayoría de dicotiledonias. Aquí podemos ver detalles de los poros vistos en el microscopio. El primero sería de una eh, monocotiledonia y el segundo de una dicotiledonia con los 3 poros. Aquí podemos ver otros ejemplos de las flores típicas de una monocotiledonia, por ejemplo, un lirio es una típica monocotiledonia y por otro lado una asteracia, por ejemplo, una margarita, sería la típica dicotiledonia. Las hojas del maíz, típicas de una monocotiledonia, las hojas de maple, típicas de las dicotiledonias. La raíz también difiere, por ejemplo, las monocotiledonias generalmente tienen un sistema de raíz fibroso, como lo vemos en la raíz del zacate, por ejemplo. Mientras que las dicotiledonias tienen un sistema de raíz primaria de la cual salen raíces secundarias. Y claramente, bueno, los embriones, que en el caso de las monocotiledonias son 1 y en las dicotiledonias, como su nombre lo dice, son 2. Aquí pueden ver nuevamente el ciclo. Se los dejo aquí por si lo quieren estudiar con mayor detalle. Algunas plantas son carnívoras. Significa que sí hacen fotosíntesis, pero a veces están en ambientes que son pobres en nutrientes. Por ejemplo, lagos que tienen poco oxígeno o que tienen mucha materia en descomposición. Entonces eso los hace pobres en ciertos nutrientes. Y entonces ellas deben complementar esos nutrientes mediante la cacería de organismos como generalmente insectos, en el caso de esas sarracenias de la derecha, que tienen como esa boquita que se cierra y se abre, o en el caso de la Venus atrapamoscas, que es la que tiene en este caso una rana. Pero generalmente lo que comen son insectos. Entonces, son plantas que se venden ornamentalmente. Y estos reflejos ocurren por transporte activo, bombas iónicas que se activan cuando la presa ingresa. Algunas plantas también utilizan polinizadores y no se los comen, simplemente hacen que entren y se mueran adentro y en el forcejeo por salir, pues polinicen por accidente, pero no necesariamente digieren al animal. Para ir como cerrando el tema, vean que las plantas, digamos, tienen una gran diversidad. Hablamos de más de 250,000 especies solo de plantas con flores. En Costa Rica, el estudio de las plantas ya tiene su buen rato. Vean que desde casi inicios del siglo XX, pues, finales del siglo XIX, perdón, inicios del siglo XX, se dieron trabajos como este de la Primitiae florae costarricensis, que fue un trabajo belga donde participó el famoso Henry Pittier. Pero antes que ellos, ya hubo algunos botánicos que hicieron primeras observaciones de la flora costarricense, que es muy, muy exótica, muy abundante, muy diversa.
Este cuadro, que es bastante reciente, del profesor Gerardo Ábalos, uno de los capítulos de un libro sobre biodiversidad de Costa Rica, muestra más o menos los números de diferentes grupos de plantas para el país que se conocen. De helechos y similares, hay probablemente más de 1.100 especies, musgos más de 8.500, gimnospermas hay por lo menos 13, angiospermas, a su vez vean que sí hay muchísimas más, casi unas 9.500 especies. De estas, 2.900, casi 3.000 son monocotiledóneas y más de 5.000 son dicotiledóneas. En total, digamos, de plantas solo vasculares, hay unas 10.700, pero lo que se estima es que haya por lo menos unas 12.000 especies. Y aquí les dejo algunos videos que también filmé esta semana en los bosques de Monteverde para que ustedes vean cómo es que se da la dinámica entre las diferentes tipos, divisiones, familias o grupos de plantas. Soy el profesor Víctor Acosta de la sede Atlántico y hoy vamos a ver también lo que son plantas. Hoy vamos a hablar de la diversidad de plantas que existe en los bosques tropicales. Me encuentro aquí en una reserva en Monteverde y como pueden observar hay una amplia diversidad de especies de plantas de todo tipo. Algunas angiospermas, otras incluso gimnospermas y plantas más antiguas como helechos, como briófitos, como celaginelas, etcétera, que van colonizando el espacio tanto de manera horizontal como vertical. Se pueden ver los musgos que a veces cuelgan en los árboles y las plantas epífitas como las bromelias y las orquídeas, que son comunes en este tipo de bosques. Entonces los ambientes tropicales tienden a ser megadiversos en especies de plantas. Por ejemplo, aquí podemos, solo aquí en este árbol, podemos ver musgos, podemos ver incluso líquenes, que no son plantas, pero que son asociaciones de hongos y algas. Y si vemos aquí estos, podemos ver las epífitas, por ejemplo esas bromelias que están ahí arriba. Entonces cada árbol de estos podría tener incluso cientos de especies vegetales subiendo. Algunas familias comunes como la familia Arecacia, las palmas, o la familia Aracia, como los anturios, que muchos son plantas epífitas. Los helechos son sumamente comunes en Costa Rica, hay una amplia diversidad de helechos y palmas en el suelo. Oh, aquí llegó una pájaro campana. La otra semana les muestro en la clase de vertebrados el pájaro campana. Soy el profesor. Este es otro video que hice desde una torre del dosel del bosque y pueden observar plantas comunes como los guarumos, que son las cecropias, plantas colonizadoras, pero también árboles que ya indican cierta madurez del bosque. Vean que en el dosel del bosque pues se da una dinámica y en el interior, en la parte digamos del sotobosque o del estrato arbustivo se da otra dinámica. Aquí las plantas pues están directamente expuestas a la luz y más bien en el interior del bosque están en condiciones de oscuridad. Por ejemplo, aquí vemos diferentes plantas con flores que tienen adaptaciones, tienen tricomas, tienen cutículas duras, colores que no son únicamente verdes porque aprovechan otros rangos de los espectros fotosintéticos, o también tienen colores rojizos o amarillos o azules que son muy llamativos para atraer polinizadores, como les expliqué antes, que ven la luz ultravioleta. Aquí pueden ver el sotobosque que muchas veces está dominado por palmas, que muchas son monocotiledóneas.
Ahí podemos ver bromelias, que son monocotiledóneas también, pero la mayoría de árboles que vemos son dicotiledóneos. Y a la parte, digamos, de los troncos, como pueden ver acá, están repletas de musgos y otros tipos de plantas vasculares inferiores. Aquí también les hice un pequeño video para que vean las inflorescencias que tenemos en las zonas tropicales. Son sumamente complejas muchas veces. Es una de las ventajas que tiene tener flores sobre otros mecanismos de reproducción de plantas más primitivas. Y estas flores, en este caso, son polinizadas por colibríes, generalmente. Acá podemos ver nuevamente una toma, digamos, del bosque nuboso y la gran diversidad y tipos de plantas, bromelias, helechos en el suelo, dicotiledóneas como árboles de muchísimas familias, arbustos, muchas veces de la familia de café o de la familia Melastomatácea, tienen hojas anchas. También vemos lianas, por ejemplo, que trepan a través de los árboles, o diferentes trepadoras de otras familias, como las aráceas, que son comunes en los bosques, la familia de los lirios.